La doctrina se ha pronunciado sobre un tema que resulta muy importante tratar y que puede denominarse los estados de derecho. Sobre la temática resulta importante precisar que dentro de esos estados de derecho se han identificado el estado legal de derecho, el estado constitucional de derecho, el estado convencional de derecho y el estado universal de derecho. Estos que han venido desarrollándose, ejerciéndose a través del poder político en la historia de la humanidad, algunos concurrentes con otros. Cuando hablamos de el primer estado, que es el estado legal de derecho, podríamos determinar que el parámetro de control de la función pública y de la vida social es la ley. Y por tanto, cualquier referencia e inquietud sobre el ejercicio de derechos, el ejercicio de funciones y procedimientos deberá verificarse en la ley y por tanto se tendrá en cuenta que diga la ley y ese será el límite de lo mismo y pues se moverá dentro de una situación iuspositivista, es decir, esencialmente la ley escrita, y será muy común la pregunta que dice la ley. Y también la respuesta que podrá darse es de que la ley es dura, pero es la ley, es decir, dura lex lex. Con el desarrollo de la humanidad y el rescate del pensamiento humanista y bajo la evolución de la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a la supremacía de la Constitución, se ha estatuido otro Estado, que es el Estado constitucional de derecho. Este Estado también tiene como parámetro de control, de límite y de referencia la Constitución de los Estados, teniéndola esta como norma suprema. Es decir, que por encima de las normas de inferior categoría se encuentra la Constitución, para el caso colombiano la Constitución política, y se encuentra consagrado en el artículo cuarto constitucional. Esto querrá decir que las actuaciones de la administración, la forma de ejercer el servicio público, la función pública, los derechos y libertades y procedimientos deben estar supeditados a la Constitución política porque se está en un estado constitucional de derecho. Una vez el mundo se ha integrado y ahora globalizado, y con la influencia de las relaciones internacionales, es decir, la concurrencia de diferentes soberanías en espacios internacionales que hacen necesaria su regulación, aparece lo que ha dado en llamarse el Estado convencional de derecho. Este, por supuesto, como su nombre lo indica, el parámetro de control de esas relaciones internacionales con efectos nacionales es la convención. Y en voces de las convenciones de Viena del 69 y de 1986 será el tratado internacional, bien sea con formalidades plenas o sin formalidades plenas. Todas las reglas de las relaciones internacionales deben estar determinadas por los tratados internacionales que se regirán por los siguientes principios que son de derecho convencional y que vienen algunos del derecho internacional de la costumbre. El primer principio es el de ex consensum advenit vinculum. Quiere decir que sin dar el consentimiento no hay obligación de cumplir. El segundo es el principio de res inter alios acta, que indica que es el tratado internacional el que genera obligaciones recíprocas entre los pactantes. Y el tercer principio, derivado de los dos primeros, es el de pacta sunt servanda. ¿Qué quiere decir esto? Que lo pactado debe cumplirse, teniendo claro que es lo pactado perfeccionado en un tratado internacional y que ha adquirido la condición de vigor y de exigibilidad. Pues bien, y adicionalmente se suma el otro principio que es el de buena fe, es decir, que ese compromiso internacional debe cumplirse bajo las reglas de la buena fe, que es un principio de derecho internacional que rige las relaciones internacionales.
y adicionalmente, ya con el rescate del individuo en su dignidad, bajo una concepción monista del derecho, aparece un Estado que se llama el Estado Universal de Derecho, que en criterio de este doctrinante está en proceso de consolidación, buscando cuál es su pleno contenido, su alcance, su caracterización. Pero esencialmente el referente de este Estado Universal de Derecho es la dignidad del ser humano, entendida como ese merecimiento ontológico inherente al ser humano de ser tratado de una manera especial frente a los demás seres de la naturaleza, y en cuanto al sistema jurídico debe interpretarse este bajo un principio que se llama el principio pro homine. En el constitucionalismo colombiano, en criterio de este doctrinante, hay una conjunción de dos estados principalmente. El Estado constitucional de derecho, como la Constitución como norma suprema, bajo una concepción dualista con injerencia del derecho internacional público escrito, plasmado en los tratados, y esto estaría determinado por el artículo 93 constitucional y el cuarto constitucional, y la concurrencia de un Estado universal de derecho no muy bien desarrollado a la fecha, y que hace posible, según voces del artículo 94 y parte final, hace posible que aunque hayan derechos y libertades que no estén consagrados en la Constitución política, en el Tratado Internacional, si son inherentes a la persona humana, deben ser exigibles y garantizados. Entonces, podríamos concluir que hay una concurrencia de todos estos estados de derecho y que Colombia no es ajena a esa doctrina existente. Gracias.